espontáneo de la respiración y de la circulación. Un caso concreto sería la muerte súbita o muerte súbita cardíaca, cuando el origen es de tipo cardíaco, sería el más frecuente. Y dentro de estos, el más frecuente es la cardiopatía isquémica, concretamente el infarto agudo de miocardio, que lo que ocurre es que provoca una arritmia grave, la fibrilación ventricular, y el resultado puede ser mortal en muchos casos. Entonces, por eso también es interesante saber de la existencia del desfibrilador automático y tener una noción de cómo utilizarlo. Entonces, aquí lo que hablaremos es del soporte vital básico o RCP básica en el adulto. ¿Cuál es el objetivo de la reanimación cardiopulmonar básica? Pues el mantener la ventilación y la circulación de la persona que ha entrado en parada cardiorrespiratoria hasta que nos llegue un desfibrilador externo automático o hasta que lleguen los servicios especializados de emergencias. ¿Cómo procedemos? En primer lugar, tenemos que garantizar que tanto la víctima como nosotros estamos seguros. Es decir, que no corremos un peligro adicional, como por ejemplo que nos atropelle un coche o que podamos caer por un precipicio o alguna situación similar y que empeore la situación. La seguridad es fundamental. Y en segundo lugar, hay que pedir automáticamente ayuda. Gritar, pedir ayuda, que llamen a los servicios de emergencia. Lo que tienes que hacer a continuación es valorar si la persona responde, es decir, comprobar su consciencia. Le puedes tocar y decirle, oiga usted, moverle un poquito suavemente para ver si te dice algo o si reacciona. Si te responde, lo que hay que hacer es dejar en la posición en la que está, a no ser que sea peligroso, pedir ayuda y estar controlando. No sabes la causa por la que se ha quedado horizontal, si habrá tenido un síncope o una intoxicación, no lo sabes. Entonces, lo único que puedes hacer es estar esperando y reevaluando a la persona hasta que llegue la ayuda. Si no responde, ¿qué hacemos? El paciente está en decúbito supino, es decir, estirado boca arriba, y lo que tenemos que hacer es abrir la vía aérea utilizando la maniobra frente-mentón. Una mano la ponemos en la frente para presionar un poquito y que se bascule un poquito la cabeza hacia atrás, y con la otra mano ponemos la punta de 2 dedos en el mentón, presionando un poquito hacia arriba y ayudando a esa basculación de la cabeza. Por supuesto, si sospechas que hay una lesión en las cervicales, no lo harás y solo intentarás protruir la mandíbula. Entonces compruebas la respiración durante unos 10 segundos. Es ver, oír y sentir. Pones tu oreja al lado de la boca de la persona y a la vez miras el pecho. De esta forma puedes ver los movimientos del pecho, el vaivén de la ventilación pulmonar, escuchas en el oído el aire que entra y sale e incluso lo sientes en tu mejilla. Aquí hay que ir con cuidado con un tipo de respiración que se llama gasping o respiración boqueante, que a veces se puede confundir y pensar que está respirando cuando esta respiración es equivalente a una parada respiratoria. Se asemeja mucho cuando lo ves, recuerda mucho a la de un pez cuando sale del agua, que hace esta especie de respiración boqueante, ¿no? Es muy parecida. Entonces, supongamos que el paciente respira. Lo que hay que hacer es ponerlo en posición lateral de seguridad. Por supuesto, todo eso dependerá de si piensas que hay alguna lesión en la columna vertebral. Si ha habido un accidente de tráfico, pues no es lo más apropiado, a lo mejor es no tocarlo, para no empeorar posibles lesiones. Pero habrá que estar controlando y reevaluando constantemente hasta que llegue la ayuda. El motivo de poner a la persona en posición lateral de seguridad cuando esté inconsciente es para evitar que aspire su propio vómito, en el caso de que vomite, o para que la lengua, al estar boca arriba, se desplace hacia atrás y pueda provocarle una dificultad respiratoria o que se atragante con su propia lengua. Supongamos ahora que la persona no respira. ¿Qué hay que hacer? Como hemos dicho antes, lo más importante es pedir ayuda inmediatamente. En el caso de que haya más de una persona, una empieza la reanimación cardiopulmonar inmediatamente y la otra va a buscar ayuda. Es muy importante esto. En la mayoría de los casos lo que hay que hacer es pedir ayuda antes de iniciar la RCP básica, en el caso de que haya una sola persona. ¿Hay excepciones? Sí. En el caso de que haya sido un ahogamiento, en el caso de que la víctima sea un niño o en el caso de que haya habido una lesión traumática. En este caso se recomienda empezar las compresiones durante 1 minuto y después solicitar la ayuda. Del tema de los niños ya hablaremos en otro vídeo. ¿Qué haces a continuación? Empiezas las compresiones, que consisten en 30 compresiones en la mitad inferior del esternón, que es el punto medio que hay entre la línea que une los dos pezones, o línea intermamilar. Dedos entrelazados. Y apoyas con el talón de la mano. Los brazos tienen que estar rectos, estirados. Y has de presionar con una intensidad más o menos que hundas
el tórax unos 5 centímetros. El ritmo es de 100 compresiones por minuto. Acabas las 30 compresiones. ¿Qué haces a continuación? Haces 2 insuflaciones. ¿Cómo se hace? Te colocas en la parte lateral del paciente, tapas los agujeros de la nariz con el pulgar y el índice de la mano que está encima de la frente, inspiras, sellas con tu boca la boca de la víctima y vas soplando o insuflando aire de forma constante, suave, durante 1 segundo hacia el interior de la víctima. Más o menos dura 1 segundo. Compruebas que el pecho se hincha, se aumenta de volumen y que las ventilaciones que estás haciendo son efectivas. Retiras la boca y destapas la nariz tras cada insuflación para que salga aire de forma pasiva. En el caso de que no vaya bien la cosa, lo que tienes que hacer es comprobar que no haya cuerpos extraños dentro de la boca, dentaduras postizas o algún otro objeto, ver que la extensión del cuello sea la adecuada, pero de cualquier forma, si no han sido efectivas, sigues con las compresiones. No haces más ventilaciones hasta que acabes con las 30 compresiones torácicas siguientes. La relación compresión-ventilación es de 30-2, es decir, 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones. Da igual que haya 1 o 2 reanimadores, se hace con esta frecuencia, tanto en adultos como en niños mayores de 1 año. Se recomienda que se vayan intercalando un reanimador y otro cada 2 o 3 minutos para evitar el agotamiento del que hace las compresiones torácicas. Y si notas que vuelve con la respiración normal, entonces paras para reevaluar. Como hemos dicho, se da preferencia a las compresiones torácicas, pero hay unas excepciones, que es en el caso de las víctimas por ahogamiento o traumatismos, en las que se considera que es oportuno hacer 5 ventilaciones de rescate antes de empezar con las compresiones torácicas. Si nos fijamos en los pasos que hemos ido realizando hasta ahora, hay una diferencia respecto a lo que se hacía antiguamente, la preferencia a las compresiones torácicas. Es decir, que tenemos que iniciar las compresiones torácicas antes que las ventilaciones. Eso si el paciente no responde y no respira. Eso a nivel general. Y se debe tener en cuenta que la búsqueda del pulso no debe retrasar el inicio de la RCP. En el caso de profesionales, pues puede estar indicada en la RCP básica el valorar el pulso carotídeo, que sería el que está indicado, pero no más de 10 segundos. Y la RCP ha de continuar hasta que llegue ayuda especializada o que nos llegue un PEA, un desfibrilador externo automático, del que hablaremos en el próximo vídeo. Para resumir, ¿en qué consiste la RCP básica? Es muy sencillo. Son 3 puntos fundamentales. Si te encuentras a alguien que está inconsciente y que no respira, lo que hay que hacer es, primero, pedir ayuda y segundo, empezar a hacer compresiones torácicas. Y en tercer lugar, insuflaciones. Y la proporción es 30-2. En el caso que tengas dificultades de que no sepas hacer insuflaciones o tengas reparos, serían hacer compresiones en el centro del pecho del orden de unas 100 por minuto. Esto lo haremos hasta que nos llegue el desfibrilador externo automático o la ayuda médica especializada. Recuerda que este vídeo es una introducción al RCP básico, pero no sustituye un entrenamiento certificado. Y que espero que el vídeo sirva para animarte a que lo hagas, tanto si eres profesional como si no. Si quieres ayudar al canal, recuerda suscribirte. Ok, chicos. Bueno, yo les he pasado este video, como les dije, antes de la exposición, porque ayer, lamentablemente, pues, se ha constatado, que no el personal, al menos de salud, del 100%, se podría decir que un 15 o un 20% está preparado para estas cosas, ¿no? Y el resto solamente te mira expectantemente y incluso ni siquiera te ayuda, ¿no? Ayer nos pasó eso, por ejemplo, estábamos ya por terminar el proceso, prácticamente habíamos terminado ya. Y bueno, ya se le iba a pasar pues a la paciente para que se estabilice, ¿no? A lo que era ese área justamente de la estabilización hemodinámica que nosotros tenemos, pero en eso nos hizo el paro. Entonces ese momento, lo que, como ustedes saben, va a desaparecer pulsos, ¿no? Va a desaparecer pulsos de la persona, no va a respirar, y es así como alguna vez de repente hemos apreciado en las películas, ¿no? Nosotros hemos mirado ayer el monitor, la saturación que hemos visto que en pacientes COVID llegaba hasta 80, 75, 78, no era nada, porque ayer nuestra saturación cayó a 45, a 30%, así de golpe. La presión cardíaca, la presión arterial, perdón, cayó también, estaba en 60, 40, 50, 30,
y la frecuencia cardíaca se empezó a subir, ¿no? Nosotros sabemos que el paso previo para que un paciente entre en un paro cardiorrespiratorio siempre es primero el aumento de las frecuencias cardíacas, ¿no? El famoso flúter, de ahí pasa la fibrilación ventricular, etc. Entonces, todo ese cuadro se vio en segundos en el monitor. Pasó eso y luego de eso la paciente se quedó sin pulsos, no respiraba y lo único que quedaba era pues hacer el masaje cardíaco, ¿no? Le hicimos el masaje cardíaco. En ese momento, de todo este video que han visto ustedes, aquí lo ven con pasos bonitos, ¿no? En ese momento fue un momento de desesperación. Literal, solamente una interna, que es interna de obstetricia, empezó a agarrar el ambún que el anestesiólogo le tiró, en otras palabras, prácticamente en la cara, en el medio de la desesperación, le puso el ambún en lo que es la cavidad oral y lo que es la nariz, y bueno, empezó a hacer el masaje cardíaco, ¿no? Y es recontra agotador, créanme, un buen masaje cardíaco es recontra agotador. Como dice en el video, tiene que ser un masaje en la cual pues tú estés colocado perpendicularmente al paciente y que tengas pues la mano el talón de la mano izquierda apoyado en la mano derecha con los dedos entrecruzados y tienes que necesariamente hacer la compresión hasta que llegue unos 5 centímetros, calculando por debajo de lo que es el esternón, ¿no? ¿Qué de riesgo podemos tener en esto? Que, bueno, por desgracia, pues podamos fracturar una columna, perdón, una costilla, pero es mejor correr ese riesgo a que el paciente pues entre en hipoxia. Nosotros sabemos que los órganos blancos, como es el cerebro más que todo, entre en hipoxia y te deje pues con secuelas, ¿no? A largo tiempo. Felizmente la paciente pudo salir del paro, más o menos habremos demorado 1 minuto y medio a 2 minutos y no estaba pues felizmente con lo que es secuelas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué de importante nos trae la lección de ese evento que sucedió? Que un buen masaje cardíaco conlleva a lo que es que el paciente se recupere sin secuelas, porque de alguna manera le estamos reponiendo nosotros manualmente, mecánicamente, la volemia a ese paciente, ¿no? Entonces, es importante, yo les he traído este video, bueno, les he presentado ahora antes de la exposición, porque lamentablemente muchas de las personas, al menos el personal sanitario, no está capacitado, ¿no? Y ese momento, pues, es un momento así agobiante, de mucho nerviosismo, en la cual hay que saber actuar de manera serena, pero lo más rápido posible, ¿no? Porque en otras palabras es como que está en riesgo, pues, la vida del paciente, sus secuelas. Era una señora, por ejemplo, la de ayer que tenía 4 hijos, ¿no? Imagínense, que fallezca una persona así. Es todo un cuadro, no solamente psicológico, emocional en la familia, social en esos niños, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia más que nos ha pasado. Ya me han pasado algo más o menos de 3 paros en todo lo que he estudiado. Yo sé que ustedes también de repente en todo lo que han estudiado a nivel de lo que es los 7 años de la carrera, siempre sé que de repente uno ha evidenciado, ¿no? Un evento o 2 eventos, ¿no? Y si no lo han evidenciado, hay que estar preparados para eso, ¿no? Entonces, por eso es que también ayer hemos tenido que suspender, ¿no? Justo conversé con Alexis y le dije, oye, mira, estoy en el regional, hemos estabilizado y teníamos que llevarle, pues, obviamente a la unidad de trauma shock. Porque lamentablemente ese rato, nuestra paciente, al momento de hacer el RCP todo, con sus propias, a pesar que estaba con una evaluación preanestésica de no haber ingerido alimentos ni bebidas, lamentablemente con la propia saliva se aspira, ¿no? De alguna manera entra a la cavidad este, respiratoria y lo que nosotros todos conocemos es pues que causa un cuadro de neumonía aspirativa, ¿no? Entonces por eso es que le hicimos la referencia y bueno, hoy actualmente ya está pues en el regional, en el área de trauma shock, ¿no? Recuperándose. Entonces, bueno, por eso pedirles disculpas. La exposición yo la tenía lista para el día de ayer, pero son cosas que pasan, ¿no? Y bueno, hay que de alguna manera priorizar esos eventos. Ya, entonces empezaremos de una vez con lo que es la exposición de hoy día, Alexis, ¿te parece? Ya, entonces, vamos a hablar, bueno, ya dejando del tema el otro lado, vamos a hablar de lo que es, lo que son métodos de anticonceptivos, ¿no? O de anticoncepción. Eh, Nosotros, en algún momento, de nuestra carrera, bueno, ya cuando de repente seamos profesionales, estemos en lo que es, el área rural, cumpliendo con lo que son, los deberes del CERU, ¿no? Que el Estado peruano se podría decir, impone, ¿no? Y de alguna manera también es pues una forma de contribuir a lo que son las poblaciones más vulnerables. Nos va a tocar siempre el tema de saber recomendar a los pacientes diferentes métodos para que eviten lo que sería el tener más hijos.
Anteriormente, lo que se quería o lo que se priorizaba era la fertilidad, pero ahora que estamos en un contexto de un mundo, pues, como se dice, con gran demanda alimenticia, educativa, es importante también saber controlar esa fertilidad, ¿no? Y evitar, pues, que una persona tenga, por así decirlo, hijos que no reciban una adecuada calidad de vida, ¿no? Como es el acceso a la educación, a la salud, ¿no? Y por ende también evitar problemas, en lo que es, las mamás, ¿no? Hay que saber que así como la multiparidad es factor protector para varias patologías, también es factor de riesgo para otras, ¿no? Entonces, de todas maneras, el Estado peruano lo que ha hecho, pues, en estos casos es plantear normas técnicas, ¿no? Para lo que es el uso adecuado de lo que son los anticonceptivos. Y dentro de esto, de este uso adecuado de lo que son anticonceptivos, tiene que girar esto en torno a los derechos de la mujer. Está más enmarcado a los derechos de la mujer, más que del varón, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mujer, de alguna manera, es aquella que va a tener más control sobre lo que es la fertilidad, ¿no? Su propia fertilidad. En otras palabras, hay una norma técnica que va a apoyar y le va a proveer el derecho de que la mujer tenga la decisión y la voluntad de querer tener o no más hijos, ¿no? A diferencia del varón, perdón, que no tiene tanto impacto en lo que sería este proceso, ¿no? Entonces, para eso, hay una norma técnica que se ha dado el 2016 a nivel de lo que es el MINSA, en la cual habla, pues, de estos derechos, ¿no? Y recomienda también lo que son los diferentes usos de lo que son los métodos anticonceptivos. Para lo cual, toda esta norma técnica gira en torno a lo que sería un índices estadísticos, ¿no? Índices primero estadísticos, en la cual pues va a considerar varias cosas. Primero, y lo más importante que nosotros debemos de saber es la eficacia, ¿no? La eficacia del método anticonceptivo que va a usar mi paciente. Las contraindicaciones, porque no todo método anticonceptivo le va a ir bien a una persona o bueno, a todo el mundo por igual, ¿no? En diferentes mujeres, según la clínica que tengan, ya sean las patologías previas, por ejemplo, como el síndrome de ovario poliquístico o lo que son las hemorragias uterinas anormales crónicas, ¿no? Los cuadros de amenorrea, etcétera. Todo esto va a girar en torno a lo que sería qué método yo puedo recomendar. Entonces, en base a eso, tenemos que analizar nosotros como médicos los beneficios que va a tener nuestra paciente y también qué contraindicaciones, a qué contraindicaciones se va a exponer. Ahora, hay personas, en otras palabras, mujeres más que todo, que lo que hacen es pues querer de alguna manera cuidarse, pero con la finalidad de que algún día puedan embarazarse, entre comillas, ¿no? A diferencia de otras personas que lo que hacen es pues cuidarse y en un futuro pues tienen la idea cerrada de no querer tener hijos, ¿no? Entonces, para eso yo también voy a tener que interpretar y ver cuál sería el método más eficaz, ¿no? De repente a una paciente que de alguna manera ya no quiere tener hijos o ha tenido los hijos que quiso y ya no quiere aumentarse, como se dice, de más hijos, va a venirle más un método radical, ¿no? Como vamos a ver más adelante, como las histerectomías o por ejemplo, las ligaduras, ¿no? De acuerdo a la patología que esté acompañando o simplemente su decisión, ¿no? En el caso de los varones, como les he dicho, estas normas técnicas no son tan apropiadas porque de alguna manera vivimos en un país, se podría decir, machista y muy pocos usuarios, que más que todo son los de sexo masculino, van a querer someterse a este tipo de anticoncepción, ¿no? Y bueno, en base a esto se ha construido entonces lo que es el índice de PERS. Este índice es muy importante porque de alguna manera ha entrado, ¿no? En lo que son los exámenes del ENA, en el área, por ejemplo, de estadística, muy pocas veces en el área de ginecología, pero en el área de estadística se ha preguntado mucho, ¿no? Entonces, como les había mencionado, el índice de PERS va a ser un índice que va a agarrar como numerador a lo que sería el número de embarazos que va a existir a nivel de lo que son todas las mujeres, el cual va a ser el denominador, en un intervalo más o menos de un año, ¿no? Entonces, en base a esto, se va a ver, pues, esto se va a expresar en porcentajes. Y si vamos a ver, pues, el porcentaje es menor a un 2%, vamos a ver que estamos ante un método anticonceptivo muy eficaz. Lamentablemente no existe un método anticonceptivo muy eficaz, porque vamos a ver que muchas veces estos métodos van a tener mala praxis, van a fallar, se podría decir incluso en la misma elaboración del método anticonceptivo,
o puede fallar propiamente dicho por una mala orientación que le dé el médico, ¿no? Entonces, no son porcentajes que se cumplan al 100%, pero de todas maneras es bueno conocerlo por si nos ven en las preguntas del ENAM, ¿no? Entonces, el índice de PERS, como les digo, se va a cuantificar en porcentajes, sacando todo este algoritmo, esta operación matemática, en la cual pues vamos a interpretar, si nos dicen a nosotros que hay un índice de PERS menor al 2%, estamos ante un método anticonceptivo muy eficaz. Si el índice de PERS nos sale entre 2 a 10 por ciento, estamos ante un anticonceptivo eficaz. Y si el índice de PERS aumenta, es mayor al 10%, vamos a ver que estamos ante lo que serían anticonceptivos poco eficaces, ¿no? ¿Y quiénes van a ser estos anticonceptivos poco eficaces? Principalmente van a ser los métodos naturales, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya les había mencionado, el índice de PERS va a girar en torno a todos estos criterios, ¿no? Primero las contraindicaciones, primero lo que son las reacciones adversas medicamentosas. No es lo mismo de repente dar un método anticonceptivo de barrera que un método anticonceptivo hormonal. Como todos nosotros sabemos, cuando una mujer se somete a lo que son hormonas, lo que puede hacer es, pues, diferentes efectos adversos, ¿no? Y más que todo, las pacientes que tienen problemas metabólicos, porque de alguna manera las hormonas en las mujeres, que son los estrógenos, la progesterona, de alguna manera va a influir en lo que serían receptores, por ejemplo, a nivel de otros órganos, ¿no? Como por ejemplo la mama, que ya habíamos visto en la exposición anterior, y va a ser predisponente a que esta persona puede sufrir incluso una neoplasia, ¿no? Igual, en los métodos de barrera también, ¿no? Parece un método muy seguro de repente, pero vamos a ver que tiene reacciones adversas medicamentosas, uno de los cuales, por ejemplo, va a ser las alergias a los látex o al látex, en la cual pues las pacientes pueden llegar incluso a hacer simples alergias, se podría decir, sin mucho riesgo a lo que son cuadros anafilácticos. Entonces hay que tener en cuenta bien lo que son las contraindicaciones, ¿ya? Las contraindicaciones es muy importante a considerar para recomendar un método. Los beneficios. Los beneficios, en este caso, por ejemplo, antes de dar un método anticonceptivo, lo que tengo que hacer es saber los antecedentes de mi paciente. Si tiene una enfermedad de base, por ejemplo, en el caso de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, sabemos nosotros que el ovario de alguna manera se torna hiperfuncionante, ¿no? Entonces, y las cargas hormonales de alguna manera están desequilibradas. Entonces, a este tipo, por ejemplo, de pacientes, ahí sí le recomendaría, por ejemplo, un método hormonal, ¿no? Porque un método hormonal, como por ejemplo son los anticonceptivos orales combinados, lo que va a hacer es estabilizar ese desequilibrio hormonal. Entonces voy a tener dos beneficios, uno que es la anticoncepción propia de la mujer y otro el tratamiento de fondo de otra enfermedad, ¿no? Entonces los beneficios también va a ser uno de los ítems importantes que tenemos que tener en cuenta para recomendar un método anticonceptivo, ¿no? Ahora, el riesgo de embarazar, ya les he dicho, muchas mujeres lo que hacen es pues cuidarse, pero de alguna manera tienen una segunda idea en las cuales pues estas planifican de alguna manera tener el hijo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se cuidan con un método anticonceptivo, pero lo que siempre va a querer es que si en caso sale o el método falla, la persona esta, pues, va a tener menos riesgo de repente de que, a pesar que el método haya fallado y que su embarazo se haya producido, de hacer un efecto secundario a la anticoncepción. Por ejemplo, hay métodos anticonceptivos que van a cursar con lo que son cuadros de teratogénesis en el feto, ¿no? Entonces, por eso hay que siempre investigar, preguntar así como en nuestra calidad de médicos, si es que tiene la idea de concebir o tener hijos a futuro, ¿no? O si es que tiene un pensamiento cerrado. En el caso de lo que son pensamientos cerrados, por ejemplo, de personas que no, ¿sabe qué, doctor? Yo no deseo embarazarme o no deseo tener hijos, por N razones, ¿no? Y ya tendrán sus propias razones personales. Se podría recomendar, por ejemplo, métodos que son drásticos, ¿no? O totales, ¿no? Como se dice, por ejemplo, las ligaduras, ¿no? Entonces hay que analizar el riesgo-beneficio de cada anticonceptivo en un posible embarazo que se dé en nuestra paciente, ¿no? Y por eso hay que considerar, pues, qué anticonceptivo puede cruzar con un cuadro de aborto, por ejemplo, o puede cruzar con lo que sería un cuadro de alteración de tipo teratogénesis a nivel de lo que es el feto, ¿no? El bebé que se pueda concebir. Pero todos estos ítems anteriormente, ya sea el propio índice de PERS, que hemos visto que es el porcentaje de efectividad de lo que es de los anticonceptivos, las contraindicaciones que se le va a explicar a la paciente, los beneficios que puede causar, incluso el riesgo de que pueda cursar en una determinada paciente si es que falla este método,
quedan de lado a lo que es la voluntad del paciente. Si la paciente te dice, tú le recomiendas, señora, ¿sabe qué? Para usted le va a ir mejor un método de anticoncepción hormonal combinada. Pero la paciente te dice, no, doctor, yo no quiero, yo quiero cuidarme, digamos, con un método de barrera, como es el condón. O, doctor, yo prefiero hacerme una ligadura, ¿no? Trompas. Entonces, el criterio que va a pesar sobre todos estos cuatro que he mencionado siempre va a ser la elegibilidad del paciente. Ellas son los que de alguna manera van a dar un visto bueno, ¿no? Y lamentablemente, a pesar que nosotros, por nuestras bases científicas o nuestros conocimientos que tengamos, recomendemos o le hagamos entender que ellos quieren un determinado método, se tiene que hacer según lo que ellos elijan, ¿no? Porque es un derecho y está escrito en la norma técnica, ¿no? En esta norma técnica 124 del año 2016, ¿no? Entonces, este va a ser el criterio que más va a pesar, ¿ya? Ahora, pese a esto, es importante saber qué método más o menos yo podría recomendar, ¿no? Y para esto se ha utilizado, aparte de lo que son los beneficios, las contraindicaciones, los grupos etarios. Para lo que es el método de elección del grupo etario, debo de considerar criterios, primero, a nivel de lo que son el paciente, ¿no? En este caso, las mujeres. Voy a ver si está pues en un grupo etario en la cual lamentablemente cursa con mucha promiscuidad, que son, por ejemplo, en pacientes jóvenes, ¿no? El primer eslabón va a ser los pacientes que correspondan a lo que es el inicio de su edad reproductiva, que generalmente es pues los 13, 14 años con la menarquia, hasta los 19 años, ¿no? En este caso, en esta etapa lo que vamos a ver es que la mujer va a estar en lo que es una actividad sexual muy activa, ¿ya? Y más que todo, y lamentablemente en nuestro medio se podría decir, muy pocas veces van a tener una orientación adecuada. Entonces, en este caso, lo más importante y lo que sería más recomendable sería el utilizar un método de barrera, como es, por ejemplo, los condones, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una paciente que es joven, primero, está en este grupo etario de 13 más o menos a 19 años, sé que tiene una vida sexual muy activa, incluso muchas veces va a tender a la promiscuidad, es imposible o es poco recomendable que yo le dé, por ejemplo, un método hormonal, ¿no? Es cierto, se puede recomendar si es que la paciente lo desea, ¿no? Siempre y cuando tomando en cuenta lo que es los criterios de elegibilidad. Pero de todas maneras, ¿para qué suministrarle un método hormonal que le puede traer, en otras palabras, consecuencias a futuro si probablemente el sexo que va a tener la paciente va a ser un sexo casual, ¿no? Generalmente, pues, como les he mencionado, estas son personas jóvenes, obviamente por su grupo etario, y van a tener múltiples parejas sexuales. Entonces, el mejor método aquí, y no solamente por lo que es la anticoncepción, sino por el uso adecuado de lo que sería un método de barrera para evitar lo que son las infecciones de transmisión sexual, como es el VIH-Sida y las otras infecciones que conocemos, el mejor método que nosotros tenemos que recomendar va a ser el condón, ¿ya? El método de barrera. Ahora, si la paciente por X motivos, ya sea por, digamos, una reacción adversa, como son, por ejemplo, las alergias al látex, o porque tiene una pareja estable, sabe que, doctor, yo tengo mi pareja estable, ya voy, no sé, 3 años, 5 años con la misma persona, entonces ahí ya de alguna manera la paciente conoce a su pareja y hay pues menos cuadros de lo que sería promiscuidad, ¿no? Obviamente no hay múltiples parejas sexuales, entonces recién le puedo recomendar yo un método de anticoncepción hormonal suponiendo que no va a contagiarse de alguna manera de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Eso es lo más recomendable, ¿no? Entonces, lo primero sería el método de barrera en esta edad y segundo, considerar lo que serían los anticonceptivos orales. ¿Por qué les he puesto aquí un cuadrito, no los métodos, por ejemplo, de inyección trimestral? O sea, ustedes me podrán decir, ¿no? Oye, mira, es un método también de hormonal de alguna manera y si tiene una pareja estable también le puede ayudar. Entonces, aquí hay que analizar lo que son, por ejemplo, el criterio de riesgo-beneficio, ¿no? Generalmente, las pacientes no puede que no cumplan con lo que es este régimen trimestral, que es, por ejemplo, con lo que son inyectables de medroxiprogesterona, es un ejemplo. No cumplan porque primero les va a producir molestias de repente a nivel solamente de poner la ampolla, puede que no, sientan mucho dolor, por todas esas cosas, tengan el deseo de ya no continuar con el método anticonceptivo, ¿no? Entonces, por eso no es recomendable, ¿no? Aparte de eso, puede inflamarse las zonas de donde se le ha colocado la inyección, etcétera. Entonces, por eso no es recomendable, ¿no? El principal
El principal método recomendable va a ser el condón, seguido de lo que es una anticoncepción oral, de anticonceptivos orales combinados. Estamos hablando de estrógenos más progesterona, pero por vía oral. Son los de elección, ¿ya? Ahora pasamos al siguiente grupo etario, el grupo etario de los 19 a los 35 años. Generalmente aquí vamos a ver mujeres que van a tener de alguna manera, en la mayoría de los casos, una pareja estable. En otras palabras, una relación estable, ¿no? Va a decir, doctor, bueno, yo lo que quiero es cuidarme, no deseo tener todavía hijos, o bueno, si ya los he tenido, deseo cuidarme y actualmente pues yo no sé, tengo una relación estable o bueno, soy casada o estoy conviviendo, ¿no? Con mi pareja, pero tú sabes que la pareja sexual que esa persona tiene es solamente una. Entonces, en este proceso, lo que nos recomienda más que todo esta norma técnica de anticoncepción es el uso de los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Eh, no es absoluto, no es absoluto, porque si tengo yo una paciente cardiópata, una paciente que tenga pues trigliceridemia, que tenga un síndrome metabólico por ahí, una obesidad tipo 1, tipo 2, no va a ser recomendable, porque vamos a ver más adelante que estos anticonceptivos orales van a tener efectos adversos, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, la norma técnica lo que nos dice, los de mayor elección por la baja cantidad de lo que es parejas sexuales, al menos en el 80, el 90% en este grupo etario, van a ser los anticonceptivos orales. Aquí ya puedes de repente ofrecerle lo que son, por ejemplo, los métodos de anticoncepción, incluso trimestrales, ¿no? De los que son los 3 meses, ya sea de progesterona pura o de estrógenos más progesterona. Todo esto vamos a ver que se va a basar en lo que sería un análisis clínico de lo que son las comorbilidades que tenga la paciente, ¿no? O las patologías que tenga la paciente. Luego de esto vamos a pasar a otra etapa que es pues el grupo etario ya de los 35 a los 40 años. En este caso, vamos a ver que van a ser pacientes, pues, o bueno, en este caso mujeres, su única finalidad va a ser más que todo mantener lo que es su actividad sexual, como se dice, eventual, ¿no? La actividad sexual baja proporcionalmente según lo que es, según lo que avanza la edad, ¿no? En este caso ya podríamos, ya se torna de alguna manera más molestoso para la misma paciente estar controlándose mensualmente o trimestralmente, ¿no? O a diario, como se dice con las píldoras, ¿no? En este caso, lo que la norma técnica nos recomienda va a ser el uso, por ejemplo, de los dispositivos intrauterinos, ¿no? O progestágenos solos. ¿Por qué progestágenos solos? Porque generalmente, pues ya a esta edad, vamos a ver que el cuerpo de una paciente femenina por el mismo desbalance de lo que son hormonas, etcétera, va a tener a lo que son cuadros, por ejemplo, de hipocalcemias, osteoporosis, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya podemos empezar, si se le hace un diagnóstico de repente de déficit hormonal, ya podemos empezar con otra terapia de reemplazo hormonal, es recomendable utilizar lo que son métodos de larga data, ¿ya? Métodos de larga data que no influyan tanto en sus cuadros metabólicos, ¿no? Por ejemplo, el dispositivo intrauterino. Ahora, estos métodos de larga data también se van a caracterizar por la duración, más que todo en años. Puedo utilizar, por ejemplo, dentro de los dispositivos intrauterinos, las TES liberadoras de levonorgestrel, las 3 de cobre, también viendo de repente los antecedentes, ¿no? Tengo que analizar también lo que son las infecciones, urinarias que haya tenido la paciente, por ejemplo, las infecciones vaginales, incluso las infecciones de transmisión sexual para recomendar un determinado método, ¿no? Y ya el último eslabón, que sería más o menos el final de lo que es la vida sexual activa de la mujer, estamos hablando más o menos de periodos ya en la cual va a entrar a lo que son su menopausia, su climaterio, generalmente, y que no tenga de repente, en este caso, factores de riesgo antecedentes de, digamos, cáncer uterino, cáncer de cervix, etcétera, ya puede utilizar pues un método casi radical, ¿no? En este caso, ya los DIUs quedan totalmente establecidos, ya no se consideran ya aquí lo que son los anticonceptivos orales, que son los métodos hormonales o los de progesterona pura, ¿no? Generalmente aquí ya voy a utilizar un método que le va a cubrir por mucho tiempo y en otras palabras le va a tener menos efectos adversos, ¿no? Los más adecuados van a ser principalmente, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos de cobre, ¿no? El T360, si no me equivoco, que viene en la presentación comercial aquí en Perú. O si no, lo que son las T liberadoras de levonorgestrel, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo es que funcionan cada uno de estos métodos, ¿no? Los métodos que les he recomendado, o bueno, les he hablado más antes, son métodos artificiales.
¿ya? Son métodos que van a estar en torno a lo que es una composición farmacéutica o un efecto medicamentoso de un determinado material, como en este caso es el cobre, ¿no? Vamos a ver cómo es que actúan estos DIUs, cómo es que actúan estas hormonas, incluso los métodos de barrera ya se consideran artificiales, ¿no? Pero para esto, bueno, más que todo, porque muchas veces han venido igual en las pruebas del ENAM, en los exámenes del ENAM, vamos a ver lo que serían los métodos naturales primero, ¿ya? El método natural o los métodos naturales van a ser métodos que van a tener poca eficacia. Es decir, que generalmente si tú quieres mantener una anticoncepción adecuada, controlada, no lo vas a lograr con estos métodos. Porque estos métodos, como su propio nombre lo dice, son naturales y tienen un índice de falla o de error muy elevado, ¿ya? Los más frecuentes, y al menos los que han sido más preguntados, son estos tres, ¿no? El método de Billings, el método de Ollino-Naus y lo que sería el método de Mela, ¿no? El método de Billings es el primero que vamos a describir. Va a definirse como lo siguiente, ¿no? Es un método en el cual la paciente va a tener que tener un control adecuado sobre lo que serían sus ciclos menstruales, ¿ya? Ojo, no estamos hablando todavía de lo que sería el calendario, ¿no? Que va a cumplir la paciente, su régimen catamedial, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que más o menos la paciente va a ser capaz para que pueda surgir eficacia en este método, la paciente tiene que ser capaz de ver los cambios a nivel de lo que es las secreciones vaginales. Entonces, ¿en qué consiste el método? Nosotros sabemos que más o menos por el día 14, 15, 16, que son los días de mucha fertilidad, estamos hablando de una mujer que tiene un periodo menstrual, se podría decir, regular, en otras palabras, de 28 a 30 días. Estos días van a ser los días en que va a haber pues mayor actividad estrogénica. Entonces, en estos días lo que vamos a ver es que de alguna manera la mujer va a estar predispuesta a ovular, ¿no? ¿Y cómo es que se va a traducir este proceso de ovulación en lo que es el flujo, por ejemplo, vaginal? La paciente va a empezar a tener lo que sería una secreción de su moco cervical que se va a tornar filante. ¿Qué quiere decir? Que normalmente, a comparación de otros días en los cuales pues, la paciente no está cerca a ovular o está muy alejado, ha terminado, por así decirlo, de menstruar, vamos a ver que el moco no va a estar polimerizado, ¿ya? Las proteínas de lo que es el moco vaginal no va a estar polimerizado. Y por ende, cuando la paciente pueda apreciar su secreción, el moco va, en otras palabras, adherirse a lo que sería, por ejemplo, el pulpejo de los dedos, ¿no? A diferencia de lo que son los días centrales en el que el moco va a estar más filante. Filante significa que va a estirarse este moquito y no se va a romper. Entonces, en este periodo de tiempo, la paciente va a ser capaz de reconocer que está en sus días de riesgo, en otras palabras, ¿no? Que está ovulando. Este método tiene un 25% de fallo de error. ¿Por qué? Porque para que este método funcione, la paciente debe de conocer al 100% la textura, la contextura y lo que es las características de su moco cervical. Y la mayoría de las veces, pues, no lo va a hacer. Entonces, generalmente va a tener un rango de error de un 25% porque muchas veces pues no va a lograr identificar adecuadamente cuándo es que encuentra este moco filante, ¿no? Lo que nos dice la teoría es que desde que este moco filante ha alcanzado lo que son su máxima filancia, o sea, se ha estirado al máximo sin romperse, 3 días después de eso la paciente está, en otras palabras, de riesgo, ¿ya? Y no puede tener relaciones sexuales. Pasados esos 3 días puede reactivar su vida sexual, ¿no? Lo cual no es, pues, seguro al 100%, ¿ya? Entonces, este es el primer método natural que va a tener un amplio rango de falla, ¿no? Un 25% de error. El segundo método es otro método muy conocido. Bueno, las chicas, más que todo, muchas de ellas se controlan con este método, ¿no? Que es el famoso método del ritmo o del calendario. Este método lo que va a hacer es pues basarse en lo que sería los días de riesgo, los días de alto riesgo y los días de menstruación. Ya en este método lo que vamos a ver es prácticamente parecido al anterior, solamente que en este caso no va a depender de lo que sería una muestra fisiológica como lo que es el moco cervical, sino que va a girar en torno a lo que son intervalos de tiempo, ¿no? Generalmente, para que este método sea efectivo, la paciente tiene que tener ciertos criterios. Por ejemplo, de 6 a 12 meses previos, tiene que ser una paciente que refiera que tiene periodos regulares. Cuando hablamos de periodos regulares, van a ser de ciclos de 28 días, ¿ya?
Generalmente se dice según la bibliografía, para que sea regular puede incluso esto sumarse más o menos 6 días, ¿no? Pero lo ideal es que pues su régimen catamenial se base en 28 a 30 días, ¿ya? Entonces, el antecedente que sea regular este paciente debe de ser mínimo de 6 meses, de 6 a 12 meses, ¿no? Tiene que no estar sujeta a lo que es una terapia de anticonceptivos orales, porque los anticonceptivos orales, como va a actuar a nivel de lo que es, van a tener lo que son estrógenos y progesterona, va a alterar el eje hipotálamo hipofisario y por ende este periodo de tiempo de, en otras palabras, que lo que son menstruación, días infértiles y días fértiles se van a alterar. Entonces la paciente no tiene que estar sujeto a un método previo de anticoncepción, ¿ya? Su régimen catamenial también es constante, pero sin embargo, también tiene un margen de error parecido al método de Billings, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente muchas veces la paciente puede estar fértil incluso en días en los cuales, según su calendario, no sean seguros, ¿no? Entre comillas. Entonces, lo que nos dice la regla y lo que menciona la bibliografía es que de lo que es el día 9 al día 19 van a ser días fértiles según este método, ¿no? Y los otros días van a ser días seguros, lo cual no se cumple. La mayoría de las veces que las personas vienen a lo que sería consulta, por lo que es ginecobstetricia, va a ser justamente refiriendo que se cuidaban con un método natural, em, se cuidaba con un método natural, pero falló, ¿no? Entonces, por ende, tampoco no es recomendado, ¿no? El segundo método que es el del calendario. Y el tercer método natural, que es también importante, porque se ha preguntado también, es el método de lactancia materna eficaz, ¿no? Este método generalmente se asocia mucho a lo que son pacientes puérperas, las pacientes que generalmente prefieren haber dado pues a luz, como se dice, con un antecedente de días o semanas. Es muy recomendable porque van a tener, como su propio nombre lo dice, a dar de lactar a sus bebés. Al momento de lactar a sus bebés, se va a estimular diferentes mecanismos. En este caso va a haber un feedback negativo, ¿ya? Por diferentes hormonas. Y lo que va a hacer, pues, es generar a nivel de lo que sería el eje hipotálamo hipofisario un aumento de la prolactina, que nosotros sabemos, pues, que es la hormona liberadora de lo que es, o la estimuladora de lo que son la secreción láctea, ¿no? A nivel de lo que son los lóbulos mamarios, lobulillos mamarios, ¿no? Y por ende va a haber una inhibición, como vemos aquí, una inhibición de manera inversa, proporcionalmente inversa, ¿no? Cuando va a subir la prolactina, se va a inhibir más lo que sería la hormona, la GnRH, ¿no? Entonces, si va a haber inhibición de la GnRH, va a haber inhibición también de lo que serían las hormonas que se van a secretar a nivel periférico y la paciente no se va a embarazar, ¿ya? Es un método que te va a funcionar bien dentro de los primeros 6 meses, ¿ya? Los primeros 6 meses, es muy adecuado, es casi siempre eficaz. Bueno, eso es al menos lo que nos mencionaban a nosotros, las ginecólogas, ¿no? Con las cuales pues siempre pasamos, por ejemplo, visita o estamos evaluando pacientes, ¿no? Según lo que es su experiencia, funciona muy eficazmente en lo que son los seis primeros meses, ¿ya? Ahora, si la paciente sigue lactando hasta el año, año y medio, etcétera, su eficacia baja. Sin embargo, vamos a ver que el intervalo de error a comparación de lo que es el método de Billings y de lo que es el método de Ollino va a ser mucho menor, ¿no? Y por ende también se podría decir, entre comillas, que es uno de los métodos más seguros, ¿ya? Todos estos métodos que hemos visto aquí, va a ser, como se dice, métodos gratuitos y naturales. Es decir, que la propia persona va a tener acceso sin necesidad de ser suscrita de un seguro, ¿no? O de ir a pedir ayuda a un establecimiento de salud, ¿no? O recursos o orientación. Van a ser métodos naturales, que la propia paciente va a tener un acceso gratuito y simple, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja de que todos estos métodos van a tener un amplio margen de error, ¿ya? Un amplio margen de error y no van a ser seguros, ¿ya? Nosotros como médicos, obviamente, no vamos a recomendar esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, puérperas en el hospital y lo que hacemos, pues, obviamente, nunca va a ser recomendarle, por ejemplo, en este caso, el método de la lactancia materna eficaz, ¿no? Esto no es así. Como médicos tenemos que dar un método artificial necesariamente por norma técnica, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de lo que son los métodos artificiales. Ahora sí, los métodos que son de importancia o los que van a ser, entre comillas, más seguros, ¿no? Y son los más recomendados también por lo que es la Organización Mundial de la Salud.
Dentro de los métodos artificiales vamos a catalogarlos o clasificarlos en lo que son métodos de barrera y lo que son los métodos hormonales. Los métodos de barrera, todos nosotros creo ya lo conocemos, pues van a ser principalmente métodos en las cuales nos van a servir principalmente para lo que es una protección a nivel de lo que es cuadros de embarazo y cuadros de ITS. Son los únicos métodos que van a protegernos de lo que son, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Generalmente estos métodos de barrera van a ser pues los famosos condones y van a ser los más usados por lo que son, por ejemplo, pacientes de sexo masculino, ¿no? Ahora, hay condones femeninos, también hay condones femeninos, pero son poco usados, ¿no? Más que todo por la mala praxis o por justamente eh, el poco acceso o la poca decisión que van a tener las mujeres para utilizarlo, ¿no? Estos métodos de barrera van a tener dos componentes, ¿no? La barrera física y la barrera química. La barrera física, como nosotros lo sabemos, son pues la estructura del propio condón, por ejemplo, que va a estar a base de lo que sería el látex, ¿ya? Que va a servir justamente, como su propio nombre lo dice, de una barrera, va a ser una barrera entre lo que serían los fluidos, en este caso corporales, tanto del varón como de la mujer, ¿no? Y en este caso, pues, justamente por ser por ser justamente un método de barrera, lo que va a hacer, pues, no solamente evitar que el semen, en otras palabras, y los espermatozoides, puedan ingresar a lo que es la cavidad vaginal, sino que también va a protegernos de lo que serían las infecciones, ¿no? Los virus, bacterias y todo lo que pueda de repente existir en lo que serían los órganos genitales de ambas personas, ¿no? Como les he dicho, tiene dos componentes, ¿no? La barrera física, que es el propio látex que les he mencionado, y la barrera química, que va a estar compuesta por lo que son los espermicidas. Cada condón lo que va a tener es, pues, un recubrimiento de lo que serían sustancias espermicidas, cuya función va a ser es exterminar, como se dice, en su totalidad a los espermatozoides que por A o B o por mala praxis hayan quedado en la superficie de este preservativo, ¿no? O de este condón. Entonces, gracias a esto, su régimen de error va a ser solamente un 2%. Estamos hablando de un error teórico, porque en la práctica se dice incluso que puede fallar hasta un 15%, ¿ya? Hay un 15% de falla en lo que es la práctica, o sea, en la vida real estamos hablando. ¿Por qué? Porque el varón, pues lamentablemente, cuando va a tener que utilizar un condón, en la mayoría de los casos, puede primero que no sepa colocárselo bien a nivel de lo que sería pues su órgano reproductor, ¿no? Que es el pene. Segundo, puede que no esté en el uso completo de sus habilidades. Por ejemplo, los borrachitos, personas que están ebrias, ¿no? No van a hacerlo de una adecuada manera, ¿no? Pese a que hay instrucciones en lo que son lo que son los condones, por ejemplo, no lo van a hacer de manera adecuada. Entonces, eso ya, ahí existe ya un sesgo que nos va a dar un porcentaje de error o falla, ¿no? Por eso es que a nivel práctico, si nos preguntan a nivel práctico la tasa de falla de un método de barrera, como en este caso son los condones, sobrepasa más del 10%, generalmente un 15%, ¿no? Eso es lo que nos dice la literatura. Pero un valor teórico con una buena praxis, el paciente sabe cómo colocárselo, está consciente en el momento de hacerlo, etcétera, va a ser solo de un 2%, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos resaltar de los métodos de barrera? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que es el único método que te va a proteger contra las infecciones de transmisión sexual. Va a ser el único método que van a poder utilizar, por ejemplo, pacientes tanto femeninas, bueno, en este caso femeninas más, que tengan cardiopatías severas o cuadros de vasculitis. Va a ser el único método que pueden ellas usar. Y generalmente es el único método que se va a recomendar, como les había mencionado, en lo que son el grupo etario, más que todo de lo que son adolescentes o personas, mujeres que tengan una mayor actividad sexual, ¿no? Eso es con respecto a lo que son los condones, ¿no? Aquí no vemos nada de lo que es eje hipotálamo hipoficial, alteraciones hormonales, nada de eso. Es simplemente un método de barrera que se usa adecuadamente, evita ITS, se evita embarazo y se desecha. Así de simple. Ahora, ¿qué pasa si la paciente por azares del destino no quiere utilizar el método, ¿no? O simplemente tiene una contraindicación o hace una reacción de alergia de repente a este tipo de métodos. Entonces pasamos a lo que es el segundo eslabón, ¿no? Y la segunda subclasificación, que serían los métodos hormonales. Los métodos hormonales son los más recomendados más que todo en pacientes de lo que es la tercera década de la vida, ¿no? Estamos hablando de los 20 a los 30 años. Y yo puedo dar métodos hormonales según su clasificación combinados que tengan estrógenos y progesterona o métodos hormonales que solo tengan progesterona. Pero ¿en qué casos los voy a dar y en qué casos no?
vamos a empezar con lo que son los métodos anticonceptivos combinados, ¿no? Generalmente los métodos anticonceptivos combinados, hormonales combinados, los famosos ACOs, van a ser métodos que, como ya les había mencionado, se puede utilizar en un régimen etario, se podría decir de 19 a 35 años, sin comorbilidades. Hay que saber esto, hay que analizar bien esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas veces podemos desencadenar cuadros metabólicos muy severos si es que no tenemos los antecedentes adecuados de una persona, ¿ya? Estos métodos, por ejemplo, hablando de lo que son lo que son las píldoras, vamos a ver que estos métodos anticonceptivos hormonales, lo que se pueden clasificar a su vez en lo que son píldoras, por ejemplo, ¿no? Los métodos anticonceptivos orales, los métodos anticonceptivos de tipo inyectable, que son los famosos métodos anticonceptivos trimestrales, hormonales trimestrales, vienen en diferentes presentaciones, ¿ya? Lo que vamos a ver primero van a ser los orales. Los orales, como su mismo nombre lo dice, van a darse por la vía oral. Son generalmente, en la mayoría de las veces, píldoras, pastillas, que van a estar compuestas por dos hormonas, ¿no? Sintéticas, que en este caso va a ser el etinilestradiol y lo que son las progesteronas, ¿no? Lo que menciona la bibliografía es que pueden estar compuestas por lo que es, por ejemplo, el etinilestradiol en una dosis de menos de 30 microgramos. O también en una píldora que tenga etinilestradiol con una composición mayor a 30 microgramos. ¿En qué se diferencian ambas? En que yo voy a recomendar, por ejemplo, las píldoras que tengan menor composición de etinilestradiol, o sea, de menos de 30 microgramos, a las pacientes, por ejemplo, que tengan cuadros, por ejemplo, en las cuales haya absorción de lo que es, por ejemplo, el calcio y tengan patologías como son osteoporosis, etcétera, ¿no? Se les da menor cantidad de esta hormona porque obviamente va a quitar menos, ¿no? Va a quitar menos de lo que sería el calcio de los huesos y obviamente va a disminuir lo que sería el riesgo de que entren en un cuadro de osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Ahora, en qué otros casos ya también puedo dar etinil en altas dosis? Por ejemplo, si bien es cierto, puedo darle en menor dosis para que no le produzca un efecto adverso de hipocalcemia, pero en altas dosis vamos a ver que se ha visto que muchas veces ha tenido menores efectos adversos, ¿no? Generalmente muchas de las mujeres lo que van a referir en lo que es su primer mes o primero, segundo, tercer mes de composición de de ingesta de lo que son estos anticonceptivos orales, es lo que serían cuadros nauseosos, vómicos, no van a tolerar las hormonas. Entonces, de acuerdo a eso, en sí el ginecólogo es el que va a titular, pero es recomendable muchas veces subir las dosis, para ver, pues, que se adecue más rápido a lo que son las hormonas, ¿no? O bueno, en este caso, el etinilestradiol, ¿no? Ahora, estas píldoras, tienen que tener también un componente de progesterona, ¿ya? ¿Por qué? Si bien es cierto, estoy inhibiendo de alguna manera, lo que es el eje hipotálamo hipoficiario, pero solamente en lo que es, la sección de lo que son los estrógenos. Y para que este estrógeno funcione de una adecuada manera a nivel periférico como central, tiene que estar acompañado también de la otra hormona que la mujer fisiológicamente secreta, es la progesterona. Entonces, por eso justamente es que se dicen que son anticonceptivos orales combinados, ¿no? Porque tengo que hacer sinergia entre lo que es la progesterona, que vamos a ver que son derivados, en otras palabras, de segunda y tercera generación de otra hormona sintética, a su vez artificialmente, que es la testosterona, incluso en muchos casos de la espironolactona. Tengo que ver que ambas funcionen sinérgicamente. La progesterona va a tener un tiempo de vida media muy reducido, pero cuando se hace sinergia con lo que es, por ejemplo, el etinilestradiol, incluso muchas veces va a cubrir más de 24 horas. Por eso es que los anticonceptivos orales combinados, cuando una paciente se olvida, doctor, sabe que me he olvidado de tomar mi píldora no sé, del día anterior, tengo miedo he tenido relaciones en días de riesgo y tengo miedo de que haya podido o que me pueda embarazar, no se va a dar al 100% porque hay una sinergia de potenciación entre estas dos hormonas artificiales, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el estradiol va a aumentar lo que es el tiempo de vida media de lo que es la progesterona, e incluso puede cubrir muchas veces, que no es lo recomendable, obviamente, lo recomendable es que se tome a diario estas píldoras, pero si es que la paciente se olvida de tomarla, gracias a etinilestradiol, la progesterona va a tener mayor tiempo de vida media, e incluso va a cubrir un día después.
Entonces, su efecto en otras palabras, la cobertura de esos medicamentos incluso puede llegar a ser 48 horas, ¿no? Pero lo ideal es que va a cubrir hasta 24 horas, ¿no? Sin embargo, si se olvida, no hay mucho riesgo, ¿no? Aumenta el riesgo, es cierto, pero no es tanto como si sería, por ejemplo, un anticonceptivo de progesterona sola, ¿no? Que tiene que cumplirse estrictamente cada día, ¿ya? Entonces, a este etinilestradiol, ¿qué le voy a aumentar? Le voy a aumentar lo que sería un componente de progesterona. ¿Pero qué progesterona? Generalmente puede utilizar derivados de la testosterona de segunda generación, que nosotros lo encontramos con el nombre de levonorgestrel, o derivados de la testosterona de tercera generación, que es el gestodeno, ¿no? Ahora, se ha visto que también se puede utilizar derivados de lo que son las espironolactonas, que son muy poco utilizados. Lo que mayormente se utiliza es el etinilestradiol más lo que es el levonorgestrel, ¿no? Estos dos, en baja dosis, hace una buena sinergia a nivel de lo que es la anticoncepción diaria, ¿no? Pero se puede recomendar también, por ejemplo, derivados de la espironolactona, ¿no? Como en este caso la drosperidona. ¿Qué es lo que vamos a producir cuando demos nosotros anticoncepción oral? Lo que vamos a producir es dos efectos, un efecto central y un efecto periférico. El efecto central se va a dar por ambas hormonas. La paciente lo que va a hacer es consumir, obviamente, la píldora y lo que va a hacer, pues, es, en otras palabras, le estamos dando como, es decir, como, en pocas palabras, como hormonas artificiales, que lo que van a hacer, pues, es evitar el eje hipotálamo, que el eje hipotálamo hipoficiario se desarrolle con adecuada normalidad y obviamente va a inhibir lo que es la producción a nivel ovárico, ¿no? Por medio de sistemas de feedback, que nosotros lo sabemos. Ese es el efecto central de ambas hormonas. Pero adjuntando a esto, vamos a ver que el efecto periférico solo de la progesterona va a ser de importancia porque a nivel de lo que es, se podría decir, el compartimiento uterino vaginal, lo que va a hacer es espesar el moco. Entonces, uno, la paciente va a estar inhibida hormonalmente, centralmente, y dos, va a tener aumento de lo que sería va a espesar lo que sería el moco para que también el espermatozoide no pueda capacitarse y entrar adecuadamente a lo que sería las trompas uterinas y fecundar, obviamente, ¿no? A la mujer. Entonces va a tener estos dos efectos, por eso es un método de mucha, mucha seguridad, ¿ya? Ahora, los métodos también pueden venir en presentación de inyectable. En la presentación de inyectable, los métodos de anticoncepción hormonal combinada, vamos a ver que generalmente van a durar un mes. Y el único efecto adverso que va a tener va a ser la induración de la zona de aplicación de la ampolla, ¿no? Lo que les había mencionado más antes. Una paciente joven, por ejemplo, que tiene múltiples parejas sexuales o tiende a la promiscuidad, en la vida va a estar pues haciéndose inyectar, como se dice, mensualmente, se va a poner una ampolla porque le va a generar pues efectos locales molestos, entonces va a dejar el método. Por eso es que se recomendaba el método de barrera, ¿no? En lo que son la anticoncepción hormonal, igual, la elección siempre va a ser la de vía oral, pero también podemos encontrarlo en inyectables, ¿no? Van a ser métodos que van a durar, por ejemplo, o bueno, va a ser un método que va a tener una capacidad de un mes de anticoncepción y su principal efecto adverso va a ser justamente la induración de la zona de aplicación del inyectable, ¿no? Tenemos también parches liberadores hormonales, ¿no? Son buenos, son poco invasivos, se podría decir, incluso la mujer lo va a cumplir con mayor eficacia porque no es como una pastilla que esté en la obligación de tomarlo, ¿no? Si se olvida la pastilla, como se dice, baja la efectividad, en este caso no. Es un parche que va a estar adherido al cuerpo y lo que generalmente va a producir es una anticoncepción, por lo que es una absorción transdérmica, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de los parches? Que van a generar mastalgia, ¿ya? Se ha asociado a lo que es el generar mastalgia, pero tiene una ventaja que paradójicamente va a disminuir también lo que sería el vello. Y muchas de las personas, o bueno, en este caso las mujeres, más que todo, que tienen, bueno, la vanidad femenina y quieren verse pues mejor, van a ver que con este método, aparte de tener una anticoncepción, van a mejorar estéticamente, ¿no? A nivel de lo que son los genitales externos, ¿no? Como la vagina. Y por último tenemos el anillo vaginal, ¿no? El anillo vaginal también es un método que va a estar compuesto de lo que son hormonas, es un dispositivo que se va a anclar en la parte anterior de lo que sería, por ejemplo, la cavidad vaginal, pero lo malo es que va a aumentar lo que sería el flujo vaginal, ¿no? Y cuando va a aumentar el flujo vaginal va a ser predisponente a que la mujer pues tenga mayores cuadros de infección, ¿no? Tracto urinario, más que todo de tracto urinario, ¿no?
Ahora, se ha asociado, como es un dispositivo que de alguna manera también está entrando de manera invasiva a la cavidad vaginal, se ha asociado también a lo que es mayor riesgo de desarrollar una ITU, en este caso alta, ¿no? Ya, entonces, este sería el cuarto método prácticamente, o bueno, la cuarta subclasificación de lo que son métodos hormonales combinados, ¿ya? Ahora, esto es con lo que es el etinil-estradiol más los derivados de progesterona. ¿Qué pasa si yo, más que todo, lo voy a utilizar estos métodos que les he mencionado a pacientes que no tengan comorbilidades, y más que todo, pacientes que no tengan comorbilidades metabólicas, ¿ya? O que de alguna manera no estén asociados a antecedentes, por ejemplo, de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar más adelante por qué es que tiene que ver mucho con esta neoplasia. Hemos hablado anteriormente que hay, pues, alteraciones a nivel genético en lo que es el cáncer de mama, ¿no? Por los genes, el BLR1, BLR2, que lo ha mencionado Alexis en la anterior exposición. Vamos a ver que de alguna manera influye, porque son hormonas que van a actuar de manera sistémica, no solamente a nivel de compartimientos uterinos o vaginales, ¿no? Sino a nivel central va a actuar, ¿ya? Ahora, el segundo método va a ser el método hormonal, pero de solo progesterona, ¿ya? Es de elección este método para principalmente pacientes puérperas, las que han tenido recientemente lo que sería un bebé. Es recomendable o de elección en estos casos. ¿Por qué? Porque lo que es la amplia calidad o bueno, la aumentada calidad de lo que serían, o cantidad, perdón, de lo que serían estrógenos, va a producir inhibición en lo que es la lactancia. Entonces, yo no le puedo dar estrógenos o anticonceptivos orales combinados de estrógeno con progesterona a una paciente puérpera, porque no va a dar leche. Entonces, quien va a sufrir las consecuencias va a ser el neonato, ¿no? El bebé. Entonces, para este caso, tengo que dar, por ejemplo, anticonceptivos hormonales de tipo solo progesterona. Ahora, así como en los anteriores, vamos a tener que pueden dividirse en orales y también puede dividirse en inyectables, ¿ya? Los orales se les conoce como las famosas mini píldoras, ¿ya? ¿En qué se diferencian estas mini píldoras, aparte obviamente de su composición, de las anteriores mencionadas de los anticonceptivos, de los ACOs, ¿no? Se van a diferenciar en que, como no va a tener carga estrogénica, en otras palabras, les había hablado que la vida media de la progesterona es muy mínima. Entonces, si la paciente se va a olvidar de tomar su píldora en las 24 horas hasta un intervalo, por ejemplo, o sea, se va a olvidar, digamos, 5 horas después de lo que le correspondía tomar, ya ha perdido ya su espectro anticonceptivo. ¿Por qué? Porque la progesterona sola, su tiempo de vida media es reducido y va a desaparecer de lo que sería, va a desaparecer, ¿no? El principio activo va a desaparecer lo que sería el organismo de la mujer. Entonces, por eso es que si vamos a suministrarle estas mini píldoras de solo progesterona, tenemos que ser enfáticos en que cumpla adecuadamente el cronograma, ¿no? Ya, esa es su desventaja. Muchas de las mujeres, por N motivos, se van a olvidar y su espectro anticonceptivo se va a perder. Ahora, como es de solo progesterona, como nosotros sabemos, la progesterona lo que va a hacer es provocar cambios a nivel endometrio. Entonces, se ha visto que este método, en algunos casos, se ha producido hemorragias en los primeros días de uso, ¿ya? En los primeros días de uso con lo que es métodos hormonales de solo progesterona se han visto cuadros de hemorragias, pero la hemorragia no es una hemorragia uterina, como se dice, moderada o severa, ¿no? Es una hemorragia uterina de tipo escaso, ¿ya? Generalmente se le conoce con el nombre de spotting, ¿ya? Que son simplemente como unas manchitas de sangre que va a referir la paciente en el interior, ¿no? En su interior o bueno, en la toalla higiénica, en lo que esté utilizando, ¿ya? Pasado un tiempo, esta progesterona, como va a funcionar a nivel de lo que es el endometrio, ya también lo que va a causar es atrofia del endometrio. Y vamos a ver los cuadros de amenorrea. Pero ¿en qué casos va a ser más frecuente esos cuadros de amenorrea? En lo que son, por ejemplo, inyectables trimestrales de larga duración, ¿ya? Entonces, el segundo método de lo que es anticoncepción hormonal solo por vía parenteral o de inyectables, va a ser el método de lo que sería la medroxiprogesterona, ¿ya? La medroxiprogesterona va a ser igual un inyectable que va a estar compuesto de solo progesterona.
Su ventaja es que va a tener mayor tiempo de cobertura, 3 meses te va a cubrir, y el intervalo de olvido ya no va a ser como el anterior de las píldoras. Las píldoras pasaban más de 3 horas después de lo que se debía tomar la dosis habitual de dichas pastillas y se perdía el espectro anticonceptivo. En este caso, en los inyectables, no va a aguantar incluso hasta unas 2 semanas si es que la paciente se olvida, ¿no? Entonces, el intervalo de olvido va a ser más o menos unas 2 semanas, ¿ya? Entonces va a estar todavía cubierta. Justamente, ¿por qué? Porque la carga de progesterona al momento de infiltrarse, por así decirlo, por vía parenteral, va a ser mucho mayor al de las mini píldoras, ¿no? Y va a tolerar, o va a tener una eficacia anticonceptiva por semanas, ¿ya? Igual que estas, va a tener una hemorragia uterina normal al inicio de tipo spotting, o sea, leve, ¿no? Como como astillitas, se podría decir, o gotitas de sangre, ¿no? Pero en muchos casos, en otros casos, lo que se ha visto es que esta hemorragia se torna a ser moderada, en muchos casos severa, y lo que va a causar en la paciente, pues ya son cuadros de anemia, ¿no? Sin embargo, si esta paciente va a lograr superar lo que serían los primeros días de anticoncepción, esas pequeñas hemorragias de repente que va a tener tipo spotting, lo que va a producir a largo tiempo, estamos hablando de un intervalo de 1 año o 2 años, ya va a ser una amenorrea, porque el endometrio tanto se ha atrofiado con lo que es este inyectable trimestral, que lo que ya también va a hacer es no pues producir ningún tipo de sangrado y tampoco va a tener, la paciente va a empezar a perder su fertilidad, ¿no? Ya, entonces eso hay que considerarlo en lo que son, por ejemplo, las desventajas que puede tener este método, ¿no? Ahora, vamos a tener también los implantes. Los implantes también nosotros ya lo conocemos. Los implantes van a ser cilindros de progesterona, en este caso viene en la presentación del levonorgestrel, que van a, como su mismo nombre lo dice, ser colocados a nivel periférico, ¿no? Generalmente se coloca a nivel de lo que es el brazo de las pacientes, ¿no? Este se podría decir que es el método más seguro, ¿no? Su tasa de falla teórico, de nuevo teórico, porque no podemos saber, desconocemos que se pueda alterar de repente el producto que se pueda introducir en lo que es el brazo de la paciente, o el principio activo de repente no funciona al 100%, por eso es que estamos hablando de un índice de tasa de falla teórico. Se dice que es muy eficiente, ¿ya? De un 0,05 a 1%, ¿ya? Entonces, este implante lo que va a hacer es liberar progesterona de una manera continua en la paciente. Entonces, generalmente va a generar de esta manera una anticoncepción, ¿no? Ahora, los efectos adversos que pueda tener esta paciente es más que todo asociado. Como la paciente va a estar frecuentemente expuesta a esta acción hormonal, ya les había dicho, las hormonas no solamente actúan a nivel local, en lo que es compartimiento uterino, vaginal, ovárico, no, va a actuar a nivel sistémico. Entonces, muchas veces lo que puede producir es cambios a nivel de lo que serían las mamas, por ejemplo, ¿no? Puede ser predisponente a que la paciente pueda desarrollar un cáncer de mama, justamente porque va a actuar a nivel de los receptores que se mencionó en la clase anterior, ¿no? Va a predisponer a estos cambios. Ahora, como se va a metabolizar también constantemente a nivel de lo que sería el hígado, vamos a ver que también puede alterar su composición y generar adenomas, ¿no? Adenomas hepáticos. Puede generar también falsas alteraciones de lo que son marcadores hepáticos, como la fosfatasa alcalina y la glutamiltransferasa se pueden alterar también con este tipo de métodos, ¿no? Ahora, eh, como es un método hormonal, nosotros sabemos que también va a predisponer a que la paciente pues tenga también riesgo de trombosis. Y lo que se ha visto más que todo en este tipo de métodos anticonceptivos ha sido lo que es la trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, es cierto, tiene todos estos riesgos, pero su tasa de eficacia de alguna manera lo compensa porque tiene paradójicamente una tasa de falla de 0,05 a 1% nomás, ¿no? Es casi al 100% casi seguro, ¿no? Ojo, para dar este tipo de método hay que titular lo que sería el índice de masa corporal de la paciente. Generalmente lo que la teoría nos dice es que una mujer menor de 50 años, la eficacia de este método anticonceptivo, que es pues un implante, va a durar hasta 5 años cumpliendo estos criterios de error, ¿no? De 0,5 a 1%. ¿Ya? En mujeres, perdón, menor de 50 años, ¿no? Puede durar hasta 5 años. Pero si vemos que es una paciente dislipidémica, gordita, obesa, más o menos su peso va a ser mayor de 50 kilogramos, solamente lo que va, su espectro anticonceptivo va a ser a los 4 años, ¿no? Y de ahí hay que hacer
un recambio, se podría decir, a un nuevo implante, ¿no? Porque la eficacia va a bajar. Entonces, en resumen, cuáles van a ser, de estos, como los más preguntados van a ser los anticonceptivos orales, casi al 80% de las preguntas de lo que es anticoncepción entra de anticonceptivos orales combinados. Es importante saber cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sus contraindicaciones en este caso. Entonces, dentro de lo que son las ventajas, vamos a ver que como de alguna manera está inhibiendo al ovario, el ovario no va a trabajar adecuadamente. Y si no trabaja adecuadamente, va a descansar. Es un falso descanso de lo que son los ovarios. Y si va a descansar, obviamente va a disminuir lo que sería el porcentaje de cáncer de ovario, ¿no? Obviamente va a estar la paciente con anticoncepción, no va a haber algo que se implante aquí en el útero y también se podría decir, su morfología no va a variar, no va a tener cambios a nivel de lo que sería histológicamente, entonces no va a ser, también va a disminuir lo que sería lo que es el cáncer propiamente también de este órgano, ¿no? Cáncer de útero. Y adicionalmente, por tener receptores particulares en lo que es a nivel de lo que es el colon, también se dice que va a proteger o va a bajar el porcentaje de lo que es el cáncer de colon, ¿no? Esas son las ventajas que nos va a ofrecer un anticonceptivo oral. Ahora, hay otras ventajas también, como por ejemplo, va, va, va a producir disminución de lo que son los cuadros de dismenorrea. Es decir, los dolores que antes eran insoportables en la paciente va a disminuir con lo que sería el método de anticoncepción, ¿no? Los famosos cólicos menstruales, obviamente va a disminuir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la paciente le falla el método? Le falla los anticonceptivos orales a la paciente. Eh, con lo que corresponde a las píldoras, a los sacos, se ha visto que en comparación, por ejemplo, de que lo que son los dispositivos intrauterinos, estos van a tender a disminuir lo que son las tasas de embarazos ectópicos. ¿Por qué? Porque no se va a producir un cuadro inflamatorio, se va a producir un cuadro hormonal, entonces no tiene nada que ver con lo que sería el compartimiento uterino. Por ende, el huevo o la formación del cigoto en una posible fecundación, si es que falla este método, no va a verse afectada, ¿ya? A diferencia de los DIUs, por ejemplo, como la T de cobre o la T liberadora del levonorgestrel intrauterino, lo que va a hacer es producir pues una inflamación a nivel de la cavidad uterina. Y como va a producir una inflamación, va a predisponer a que el implante se dé en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo las trompas, los ovarios, etcétera, ¿no? Los famosos ectópicos. En este caso, con los anticonceptivos orales, baja este porcentaje de embarazo ectópico si es que me falla el método, ¿ya? Ahora, va a disminuir lo que son los cuadros de EPI. Aparte de que va a disminuir el embarazo ectópico, va a disminuir los cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué? Porque hemos visto, los anticonceptivos orales combinados tienen progesterona. La acción periférica de la progesterona es espesar el moco. Si el moco a nivel vaginal, intrauterino, se espesa, vamos a ver que las bacterias, aparte de los espermatozoides, que no van a poder subir, movilizarse justamente porque este moquito esté espeso, las bacterias también no van a poder ascender, ¿no? Y como no van a poder ascender, obviamente no van a poder colonizar, ¿no? Y si no pueden colonizar lo que es esta cavidad, las ITUs van a bajar también en porcentaje, ¿ya? Y por ende la enfermedad pélvica inflamatoria que se va a asociar pues a antecedentes de ITUs, ¿no? Ahora, va a disminuir lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que es los cuadros neoplásicos, disminuye el hirsutismo, ¿ya? Nosotros sabemos que, adelantándonos ya a lo que es los cuadros de síndrome de ovario poliquístico, nosotros sabemos que el ovario poliquístico va a tener fenotipos, me imagino más adelante cuando alguien exponga el tema vamos a aprenderlo a más profundidad, pero estos pacientes, por ejemplo, tienen hirsutismo, que es consecuencia del hiperandrogenismo que van a tener acné, justamente por el desbalance hormonal, etcétera. Entonces, como les había mencionado, ¿no? Este es un método anticonceptivo, pero también puede asociarse a mejorar cuadros como lo que son el SOT, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente por esa carga hormonal combinada que tiene, va a disminuir lo que son cuadros de hiperandrogenismo, como es que se van a expresar con lo que son cuadros de hirsutismo, ¿no? Entonces va a disminuir lo que sería el hirsutismo, va a disminuir lo que sería el acné a nivel facial, incluso en honor a esto, los anticonceptivos orales más combinados, como por ejemplo son los Bella Face, que de repente algunas de las chicas que estamos aquí en esta reunión lo esté utilizando, por X motivos o no, se han basado justamente en el nombre comercial basado en esto, ¿no?
en lo que es una mejor tolerancia a nivel de lo que sería la piel a nivel facial, porque justamente disminuye los cuadros de acné, disminuye los cuadros de hirsutismo, ¿no? Entonces, disminuye lo que es la hemorragia uterina, los cuadros de dismenorrea, la paciente va a tener menor dolor de tipo cólico menstrual, va a disminuir lo que sería la patología de mama benigna. ¿Por qué? Porque justamente va a tener esta carga hormonal que va a participar en los receptores ya mencionados por el compañero en la anterior exposición. Disminuye la osteoporosis porque de alguna manera, pues, en pacientes añosos más que todo, vamos a ver que ya no tienen estas hormonas. Como no van a tener estas hormonas, su cuerpo va a entrar en desgaste, va a empezar a tener cuadros de hipocalcemia, etcétera, pero al momento de darle este reemplazo hormonal, vamos a disminuir esa patología, ¿no? O el riesgo que tengan de desarrollar esa patología. Y la artritis reumatoide, ¿no? Que también forma parte justamente del déficit hormonal. Entonces, todas estas ventajas nos van a dar los anticonceptivos orales combinados, ¿ya? Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, vamos a ver ya también las contraindicaciones. Las contraindicaciones van a ser principalmente en cuadros metabólicos, ¿ya? Pacientes que de base tengan, por ejemplo, cuadro de aterosclerosis, pacientes que sean hipertensas, pacientes que sean diabéticas, etcétera. Las hormonas, lamentablemente, van a descompensar a este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, ahora, pacientes que tengan un antecedente de cáncer de mama también, pueden verse influenciadas justamente, ¿por qué? Por los receptores hormonales precursores de lo que son el cáncer de mama, ¿no? Ahora, en algunos casos, es todavía criterio de polémica. Algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no, en lo que es el cáncer de útero, ¿no? Puede que te proteja o puede que sea un factor de riesgo, ¿no? No está bien estudiado, pero de lo que es el cáncer de mama, por lo que es la carga hormonal, sí va a predisponer a que pueda desarrollarse esta neoplasia, ¿ya? Ahora, eso más que todo en lo que es los anticonceptivos orales combinados de estrógenos, progesterona, ¿no? Ahora, ya sabemos, el estrógeno totalmente contraindicado en embarazadas. ¿Por qué? Más que todo porque te va a secar la secreción láctea, ¿ya? La leche, que es importante al menos en el primer mes de lo que es el neonato, ¿no? Por el apoyo de lo que sería el calostro, que nosotros sabemos que pues es una leche de contenido especial, alta en proteínas, ¿no? Etcétera. Todo eso le vamos a quitar si le damos estrógenos, ¿ya? Y su contraindicación absoluta, se podría decir, que sean los cuadros de trombosis, ¿no? Esto es lo que más se ha visto como una complicación de riesgo de frecuencia en lo que son complicaciones de lo que es la anticoncepción con anticonceptivos orales, ¿no? La trombosis venosa profunda a nivel de lo que son miembros inferiores y el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y en la mayoría de los casos que han tenido que han venido con este tipo de cuadros, todos ya sean los cuadros respiratorios o los cuadros a nivel de lo que es periféricos, son trombosis venosa profunda, en personas que no han tenido un desencadenante claro, o mujeres que no han tenido un desencadenante claro, han mencionado que justamente era porque tenían un antecedente de anticoncepción con este método, ¿no? Pero no sucede en todas las personas, ¿ya? Es también paradójico esto. Ahora, hemos hablado de lo que son anticonceptivos orales combinados, solo de progesterona, de vía oral, de vía parenteral también, y también hay que mencionar a lo que son los dispositivos intrauterinos, que son otro tipo de anticoncepción. Esta anticoncepción va a ser más mecánica, ¿ya? Lo que van a hacer es, pues, en la mayoría de los casos van a inhibir la capacidad del espermatozoide, más que todo de lo que es los fluidos de tipo esperma, y va a producir lo que son alteraciones morfológicas y estructurales por inflamación en la cavidad uterina, ¿ya? Los dispositivos intrauterinos van a estar recomendados en pacientes que no puedan tolerar hormonas y que tampoco, de alguna manera, toleren lo que son métodos de barrera, ¿ya? Estamos hablando de los sacos y de los famosos condones, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? El dispositivo intrauterino, como su propio nombre lo dice, va a ser un dispositivo que va a entrar en la cavidad uterina y lo que va a causar es inflamación de toda esta cavidad, ¿no? Estamos hablando prácticamente de todo lo que es el endometrio, ¿no? Que es la capa más interna del útero, ¿no? Entonces, causa una inflamación y al momento de causar una inflamación, lo que va pues evitar va a ser una fecundación y por ende una implantación. No va a haber pues no se va a producir una implantación en un tejido que esté como se dice estructuralmente inflamado, ¿no? O que tenga una morfología normal, nunca se va a implantar, ¿ya?
Ahora, aparte de eso, lo que va a producir, como está en la mayoría de, vamos a ver que una parte de lo que es la clasificación de estos intrauterinos van a ser las T de cobres y lo que es la T liberadora del levonorgestrel. En lo que corresponde a la T de cobre, el cobre por sí mismo va a tener una acción inhibitoria a nivel de los espermatozoides. O sea, aparte de inflamar la cavidad uterina, lo que va a hacer es inhibir lo que sería la capacidad espermática, ¿no? Entonces vamos a ver que va a disminuir la capacidad del esperma, al menos en lo que son té de cobre, ¿ya? Va a disminuir la capacidad del esperma. Una ventaja muy importante de este método anticonceptivo es que dura hasta 12 años, ¿ya? Generalmente las personas que no quieren tener un régimen trimestral, no van a acatar adecuadamente las medidas de ir a un centro de salud, a una posta o a una farmacia, etcétera, a suministrarse su anticoncepción, prefieren un método pues que en otras palabras les sea más fácil de utilizar o que simplemente no hagan nada y les esté cubriendo. Para este tipo de personas va a ser este método anticonceptivo, ¿ya? ¿Tiene desventajas? También tiene desventajas. Va a ser uno de los métodos que va a cubrir por mucho tiempo, ¿ya? Es el que más te va a cubrir, hasta 12 años te puede cubrir la T de cobre, ¿ya? Beneficios, no va a tener beneficios, ¿ya? Bueno, primero, su tasa de falla va a ser menor al 2%, se podría decir, entre comillas, eficaz, ¿ya? Muy eficaz, según lo que es el índice de PERS, es muy eficaz, ¿ya? Pero no tiene beneficios, eso es lo malo. No tiene beneficios porque una paciente que tenga síndrome de ovario poliquístico o que tenga una hemorragia uterina normal, etcétera, no va a tener beneficios. Al contrario, se ha visto muy asociado, y bueno, si entra en una pregunta de repente de lo que es el ENAM en salud, en lo que corresponde a lo que es hemorragia uterina, se ha visto asociado mucho, más de todos los métodos anticonceptivos, el método de lo que son los DIUs, los dispositivos intrauterinos, muy asociados, altamente asociados, ¿ya? No es como de repente los métodos de progesterona sola que te producía un spotting en pequeñas cantidades en primeros días de uso, ¿no? No, este es una hemorragia marcada que incluso puede durar hasta meses, 3 a 5 meses de uso de un dispositivo intrauterino. Se asocia mucho a lo que son estas hemorragias, ¿ya? Provoca dolor, es cierto, ¿por qué? Porque su mecanismo de acción es inflamar. ¿Y qué inflamación no va con dolor? Todas las inflamaciones siempre van a ir con cuadros dolorosos, ¿no? Y esto es algo paradójico, también está en tela de juicio, pero lo que se ha visto es que se ha asociado mucho a enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros lo que sabemos es pues, que una enfermedad pélvica inflamatoria va a ir siempre con un antecedente de una infección, ¿ya? Pero en este caso, como es un dispositivo ajeno, es una noxa que está dentro del útero, las bacterias de alguna manera puede que se adhieran al dispositivo y puede que genere una infección local, ¿ya? Entonces, por eso es que se ha asociado también a lo que serían los EPIs. Y en un estudio que se ha hecho, en lo que, bueno, es lo que menciona el Lab Today, un estudio que se hizo así experimental, con una población considerable, se ha visto que este dispositivo intrauterino, más que todo lo que es la T de cobre, se ha asociado a lo que serían EPIs recurrentes, pero incluso por este hongo, que es el Actinomyces israelí, ¿ya? Que entró también en una pregunta de examen, ¿ya? Entonces, sus desventajas principalmente van a ser la EPI, que predispone, el dolor por el cuadro de inflamación y la hemorragia uterina. Es el que más se asocia a hemorragias uterinas, incluso moderadas a masivas, ¿ya? Las ventajas son que va a tener un amplio periodo de tiempo que en la cual la mujer lo puede utilizar y su tasa de fallo es muy inferior, ¿no? Que es lo que les importa más que todo a las personas que no quieren pues embarazarse, ¿no? No tienen la planificación de embarazarse, ¿ya? Ahora, el ectópico, se ha visto muy comprometido lo que son los embarazos ectópicos, porque obviamente va a alterar su morfología y obviamente si se va a implantar ya no va a ser pues en el útero, va a buscar, el cigoto va a buscar otro sitio de inflamación, porque todo esto, como se dice, es una chanfaina por lo que es la alteración morfológica que va a producir ese dispositivo. Entonces, ¿dónde se va a implantar? Si es que falla el método, se va a implantar en las trompas, se va a implantar en los ovarios, en otros sitios, ¿no? Entonces se ha asociado mucho a lo que es el embarazo ectópico, ¿ya? Más también en mayor proporción que todos los anteriores métodos. Ahora, tenemos también, el que tenemos de presentación aquí en Perú es la T de cobre 380, ¿no? Pero, aparte de este método, que está compuesto de cobre, para la redundancia, también tenemos Ts intrauterinas que van a ser liberadoras del levonorgestrel, o sea que va a liberar progesterona,
¿ya? En este caso, el mecanismo de acción va a ser el mismo, ¿no? Va a estar en la cavidad, etcétera, pero lo que va a hacer es, pues, espesar el moco, porque habíamos visto que justamente la progesterona lo que hace a nivel periférico es espesa el moco, ¿ya? Pues en la mayoría de los casos, este tipo de té va a ser va a ser un derivado de segunda generación de la testosterona, pero su tiempo de duración no va a ser como la té de cobre, que dura hasta 12 años. Este té de levonorgestrel solamente va a durar 5 años. Pasados los 5 años, su capacidad anticonceptiva baja y hay que recambiarlo, ¿ya? Su tasa de falla es 0,16%, entre comillas, es más incluso seguro que la T de cobre, ¿ya? También está en tela de juicio aún, y tiene beneficios, ¿no? Va a disminuir los casos de hemorragia uterina. Ojo, T de levonorgestrel te disminuye los casos de hemorragia uterina o los cuadros de hemorragia uterina, ¿ya? Y por ende la anemia, obviamente. A diferencia de té de cobre que va a provocar o puede exacerbar incluso los cuadros de hemorragia uterina, ¿ya? Y disminuye también lo que sería el embarazo ectópico, ¿ya? También se ha visto asociado a lo que serían las EPIs recurrentes, ¿ya? EPIs recurrentes, en lo que serían, por ejemplo, 3 meses previos. Y también se ha visto que disminuye el dolor menstrual, ¿no? El cólico menstrual. Pero como es una T que tiene composición hormonal, también se ha asociado a lo que serían casos de trombosis venosa profunda, cáncer de mama pese a no tener la composición estrogénica, se ha visto según los estudios cáncer de mama y adenomas hepáticos, así como el anterior, ¿ya? Entonces, esos son la anticoncepción hormonal, la anticoncepción de barrera y la anticoncepción por lo que serían dispositivos intrauterinos. ¿Qué pasa si mi paciente no quiere cuidarse con ninguno de los anteriores métodos? Lo que quiere es un método radical. En otras palabras, ya se siente feliz porque de repente ha tenido por ahí todos los hijos que deseó y ahora lo que quiere pues es nunca más concebir, embarazarse, ¿no? Para este tipo de casos, se puede utilizar los métodos quirúrgicos, ¿ya? Se dice que son métodos de última elección porque son definitivos y tenemos que tener criterios para utilizarlo, ¿ya? Dentro de los cuales vamos a ver que primero vamos a considerar lo que serían la ligadura de trompas, ¿ya? La ligadura de trompas se utiliza como un método femenino anticonceptivo definitivo, porque luego de esto, es cierto, no se puede decir que es definitivo al 100% porque puede haber procedimientos de recanalización, que si bien es cierto pueden funcionar o no, pero entre comillas es definitivo teóricamente porque la paciente no se va a embarazar, ¿ya? Casi su tasa de falla es al 0,5%, o sea, casi nada, ¿ya? Se puede hacer, generalmente la técnica quirúrgica que se utiliza es la minelaparotomía de Pomeroy, que es una técnica quirúrgica muy poco invasiva, se podría decir, que tiene un tratamiento o un tiempo de recuperación ambulatorio, ¿no? Es decir, la paciente no va a estar internada, no se va a quedar nada. Se le liga y al día siguiente ya puede estar ya realizando sus actividades con normalidad, ¿ya? Generalmente, para personas, si tengo una paciente que está en lo que es un área rural, en el campo, le puedo tener en observación luego de hacer este procedimiento de ligadura hasta 24 horas ya en mi establecimiento de salud. Veo que no hay ningún tipo de repente de hemorragia, complicación, le doy de alta y puede irse a su casa a hacer sus actividades normales, ¿no? A diferencia de lo que es en el ámbito urbano. En el ámbito urbano ya tengo pues acceso a lo que es servicios de salud adecuados, puedo hospitalizarlo incluso le puedo decir que esté en reposo 6 a 7 días, ¿no? Eso con respecto a lo que es la ligadura de trompas. Ahora, con respecto a lo que es los varones, que les había dicho son los que menos acatan un método anticonceptivo, se les puede ofrecer lo que son los métodos de vasectomía. Se podría decir que es uno de los mejores métodos que se utiliza para la anticoncepción, pero va a ser poco aceptada por lo que es el receptor, ¿no? Que en este caso van a ser los hombres, ¿no? ¿Qué hombre va a querer que se le haga la vasectomía? Y esto girando en torno a lo que son estándares de lo que es la sociedad machista de repente en el que estamos, ¿no? Es un buen método, no requiere nada de internamiento, su tasa de falla es 0,15%, o sea, es mucho incluso inferior a lo que es la ligadura, ¿no? Pero obviamente casi nadie lo va a acatar, ¿no? Es un método muy económico, se podría decir, y generalmente, para ver que este método esté funcionando al 100%, en otras palabras, para diagnosticar una esterilidad por este método anticonceptivo, el paciente debe de tener 3 meses, se podría decir, sin presentar eyaculaciones, o si es que tiene
eyaculaciones, debe tener 20 eyaculaciones con muestras negativas de espermatozoides capacitados a nivel de lo que es el examen del espermatograma, ¿ya? Obviamente casi nadie lo va a hacer esto porque son pues pruebas que van a ser muy costosas, pero importancia teórica el resaltarlo, ¿no? Ahora, estos son métodos anticonceptivos electivos planificados. ¿Qué va a pasar con los métodos de anticoncepción de emergencia? La famosa píldora del día siguiente, ¿no? Estos van a ser ya también, tiene otra clasificación, la anticoncepción de emergencia se va a dar en diferentes, en casos particulares. Por ejemplo, si la paciente está expuesta a lo que son relaciones sexuales en periodos fértiles y obviamente de mayor riesgo, ¿no? En este caso ya no le va a cubrir, pues, puede que le cubra, digamos, si estaba utilizando un método anticonceptivo combinado, como los sacos, por un día, o puede que no. Entonces ya es ya su decisión de la paciente, recurrir a un método de emergencia. O puede que no se esté cuidando con nada y, pues, en otras palabras, haya tenido relaciones en días de riesgo, también es la decisión del paciente, ¿ya? ¿Por qué es admitido este método? Porque de alguna manera no está causando problemas, se podría decir, éticos a nivel de lo que sería, por ejemplo, un aborto, ¿no? Sigue siendo un método de anticoncepción, a pesar que de repente, a pesar que de repente hayan estándares de ética, de lo que es la concepción de la vida, etcétera, lo que la norma técnica nos dice es que con una anticoncepción de emergencia hasta las 72 horas está, puede ser distribuido de libre acceso en cualquier farmacia, ¿no? O botica, ¿ya? Ahora, el uso también que se va a dar en estos casos es, por ejemplo, para los casos de violaciones, ¿ya? Y esto ha venido como pregunta, por ejemplo, del ENAR, ¿no? Es la clásica paciente, pues, que viene con un cuadro de violación sexual y te piden, ¿no? ¿Qué método anticonceptivo podrías utilizar, ¿no? Y obviamente el método de anticonceptivo va a ser, pues, un método de emergencia. No estamos hablando del control, de lo que es, por ejemplo, antirretroviral, suponiendo de repente de una infección o de algo. Estamos hablando del método de anticoncepción de emergencia. Lo que se recomienda es justamente estos, el levonorgestrel en altas dosis, ¿no? Entonces también va a estar indicado para este tipo de pacientes en los casos de violación sexual, ¿ya? Entonces es un método, perdón, es un método que solamente se va a dar en la mayoría de los casos por vía oral, se llama anticonceptivo oral de emergencia. Generalmente ya les había mencionado, se utiliza cuando falla el método que esté utilizando la paciente, cuando no usa el método, o sea, no se cuida y sabe que ha tenido relaciones sexuales en día de riesgo y en los casos de violaciones, ¿ya? La pastilla va a tener un efecto en horas, más o menos 72 horas, menor a las 72 horas, hace efecto esta pastilla, ¿ya? Y lo que va a tener, pues, es una composición alta, justamente de esta hormona sintética que es el levonorgestrel, a dosis de 1.5 microgramos. ¿Qué va a hacer en este caso? Su mecanismo principal de acción es espesar el moco, ¿ya? Es decir, los espermatozoides que hayan podido ingresar en la cavidad van a ser inhibidos por lo que es una barrera física, ¿ya? Aparte de esta pastilla, se ha dicho que, o bueno, se ha llegado al acuerdo que también anticoncepción de emergencia se puede hacer con los DIUs de cobres, generando una inflamación, como se dice, rápida de lo que es la cavidad uterina, ¿ya? Pero no es recomendable. ¿En qué casos yo podría dar como anticoncepción anticoncepción de emergencia un dispositivo intrauterino? En casos, digamos, que haya pasado más de 3 días, ¿no? Está bien, el cuarto día, quinto día, esta pastilla ya no me va a hacer efecto, entonces solo me queda tener la esperanza de que mi DIU inflame lo que es la cavidad uterina y impida ya también lo que sería la implantación, ¿ya? Y obviamente, si pasa más de todo este tiempo, el siguiente método, en otras palabras, que obviamente no es de elección porque tiene un problema todo ético y la norma técnica del Perú lo rechaza completamente, es el aborto, ¿no? Que es la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 20 o 22 semanas de gestación, ¿no? Según lo que es la FIGO. Y eso se puede hacer pues ya por lo que son procedimientos, por ejemplo, de aspiración manual endouterina, el famoso AMEU, utilizando lo que son, por ejemplo, los fármacos que estimulen la contracción uterina, ¿no? Como son el misoprostol, la mifepristona, ¿no? Pero obviamente esto en Perú no nos sirve. Lo único que podemos hacer es tratar de dar anticoncepción de emergencia hasta el quinto día, ¿ya?
A ver, entonces, vamos a pasar al banqueo. No sé si siguen ahí o se han dormido ya. Estamos. Están Sí, todavía. sí. Ya. Tenemos más o menos unas 4 preguntas, 5 preguntitas, rápidas nomás. ¿Ya? Entonces, tenemos, la primera pregunta es del ENAM 2017 que menciona lo siguiente, ¿no? Una mujer de 23 años refiere que estando ebria fue penetrada vaginalmente sin su consentimiento. Estamos enmarcándonos en una violación, ¿ya? Al examen, lo que se observa al examen físico es equimosis en lo que es la región inguinal izquierda y erosiones en lo que son los labios mayores. ¿Cuál sería el método anticonceptivo de emergencia en este caso, no? La alternativa A es levonorgestrel, B, etinilestradiol, C, el misoprostol, que lo hemos visto al último, D, la mifepristona, o E, la aplicación de DIU. Entonces, más o menos, ¿cuáles ustedes consideran que sería la respuesta en este caso, no? Claro, en este caso sería un anticonceptivo oral de emergencia que es el levonorgestrel y que está en la norma técnica como primera medida, ¿no? Para la anticoncepción dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Ahora, si esta pregunta, claro, cambiaría, ¿no? En su contexto y te dirían, mujer que ha sido penetrada vaginalmente sin su consentimiento, a los 4 días, ¿cuál sería el anticonceptivo de emergencia? Ya podemos utilizar lo que sería un DIU, ¿no? Un DIU. Ajá. Otra pregunta del ENAN 2018. Dice, uno de los siguientes métodos anticonceptivos se relaciona con la metrorragia irregular con mayor frecuencia. O sea, en otras palabras, nos están hablando de hemorragia uterina anormal. ¿Cuál de ustedes piensan que es? Tenemos la alternativa A, que serían los anticonceptivos orales combinados, la alternativa B, el implante, la alternativa C, el parche transdérmico, la alternativa D, el DIU, y la alternativa E, los progestágenos. ¿Qué dicen los demás? ¿La D? ¿DIU? La D sería, ¿no? En este caso. Les había mencionado que lo que son los dispositivos intrauterinos, bueno, aquí no es específico, no nos dice un DIU de cobre o un liberador de levonorgestrel, pero si en una pregunta de examen como esta les ponen a los dos posibles factores, uno que es el DIU y los progestágenos, porque los progestágenos, recuérdense, dan también hemorragia de tipo spotting. Pero si te dice una metrorragia pues ya es un sangrado abundante y encima es irregular, se van a siempre asociar a lo que sería el dispositivo intrauterino, ¿ya? Por el cuadro de inflamación que produce a nivel de su compartimiento. Otra pregunta dice, uno de los siguientes efectos colaterales que ha sido frecuentemente reportados en lo que son pacientes que toman anticoncepción oral es A, vómitos, B, mastalgia, C, artralgias, D, hipermenorrea, E, dismenorrea. ¿Cuáles creen ustedes que podría ser la respuesta en este caso? Mastalgia. Ya, la mastalgia dijeron por ahí, ¿qué más? La B. Miren, de lleno, aquí lo que deberíamos de descartar, pues, son los trastornos metabólicos, se podría decir, y a nivel también de lo que serían, de lo que es el sangrado, ¿no? Siempre que tenga un anticonceptivo, una anticoncepción oral hormonal, lo que más bien me va a ayudar es a regularizar lo que son los periodos menstruales. Entonces, la D y la E estarían descartados. Artralgias, en el caso de repente se podría también asociar a una osteoporosis y se ha visto que con lo que es el reemplazo hormonal de estos anticonceptivos tiene un mecanismo inverso, ¿no? Más que todo va a proteger. Entonces tampoco podría ser esto, también beneficia de alguna manera al paciente. Nos quedarían los vómitos que les he mencionado, los cuadros nauseosos y la mastalgia. Pero ¿por qué se prioriza la mastalgia? La respuesta es la mastalgia, la B. Porque como les había dicho, pueden ser precursores inflamatorios por los receptores que tenemos a nivel de la mama, ¿no? Y por eso es que justifica su respuesta antes de lo que son los otros efectos adversos como son las náuseas y los vómitos, ¿ya? Otra pregunta del ENAN 2017. Tienes una paciente puérpera de 15 días que brinda lactancia materna exclusiva a su hijo. Acude solicitando consejos sobre anticoncepción. ¿Cuál es el método que usted aconsejaría? A, esterilización quirúrgica. B, solo lactancia materna, que es el MELA, que le habíamos dicho que es un método natural. C, el método del ritmo. D, el método de la medroxiprogesterona. O E, el método de coito interruptus. De repente no les he mencionado este método, el método del coito interruptus, solamente para que lo tengan en consideración.
Es un método natural que va a consistir en que al momento de que la mujer tenga relaciones, obviamente con su pareja, ambos, antes, en otras palabras, antes de que se produzca la eyaculación dentro de la cavidad vaginal uterina, deben de interrumpir el coito, ¿ya? Entonces, entre comillas, pues el varón eyacula fuera de las cavidades de la mujer y no se produce la fecundación, ¿no? Entonces, eso es por si no conocían pues el tema, ¿no? Del coitus interruptus. Pero bueno, ¿cuáles ustedes creen que sería el método anticonceptivo de elección en este caso, en esta puérpera? La B. La D. La B. La D, ¿no? O sea, con un método natural, si te dirían cuál es el método natural y te ponen pues el método del ritmo, de repente por ahí el método del Billings, etcétera, marcaríamos el de la lactancia materna efectiva, ¿no? Que te va a cubrir por 6 meses. Pero en este caso, si está acudiendo a consejería, les he dicho, como médicos, la consejería nunca puede ser en anticonceptivos naturales, sino en artificiales. Y como la medroxiprogesterona es uno de los métodos anticonceptivos que solo tiene progesterona, es decir, no tiene estrógenos, no va a influir en lo que es la lactancia, ¿no? La mamá va a seguir dando de lactar y se va a seguir cuidando, ¿no? Si va a tener relaciones sexuales en su periodo postpuerperio. Y la última pregunta dice, uno de los siguientes anticonceptivos es de duración larga, ¿no? Tenemos al inyectable trimestral, los preservativos, el DIU, el inyectable mensual y el anticonceptivo oral de emergencia, perdón, combinada, ¿no? Es un regalo prácticamente esta pregunta. La A. ¿No? Si es un DIU de cobre, más o menos 10 a 12 años, y si es un DIU de levonorgestrel, nos va a durar más o menos unos 5 años, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos. Espero que les haya aportado